en algún momento alguien quiere participar posteriormente. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar acerca de la enfermedad. Precisamente vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de la misma. Nada más quiero comentarles lo que es un exantema. Es un grupo de enfermedades sistémicas que tienen un diverso grado de contagiosidad. La mayoría de estas enfermedades infecciosas son virales y tienen una característica principal que es la presencia de la fiebre. Aparece de manera abrupta y aparece en diversas partes del cuerpo. Nada más quiero decirles que a lo largo de la historia pues se han identificado algunas enfermedades que generan un exantema. En la primera parte pues les muestro acá. La primera enfermedad exantemática que fue descrita pues fue el sarampión, cuando nadie ni siquiera sabía que el sarampión era causado por una infección viral. No voy a entrar mucho en detalles acerca de esto. Sí quisiera comentarles que la vacuna de sarampión en nuestro país estuvo disponible hasta 1988. Estuvo disponible. Antes de ese tiempo no había vacuna de sarampión. La era preeliminación, estamos hablando que fue esa década previa al empleo de la vacunación. Estamos hablando de los años 70 y durante los años 70 se reportaban hasta 500,000 de casos al año con una mortalidad de hasta casi 495 casos, que correspondía con el 1% de las enfermedades. Pero fíjense que muchas personas a lo largo de la vida pues se han visto expuestos al virus de el sarampión. No más quiero comentarles que esos casos anuales son puros casos que realmente han sido estimados. Ninguno de esos casos eran casos reales. Me gustaría que esta cifra prácticamente la multiplicaran por más para poder, unos 5 veces más, precisamente para poder definirlo. Por otro lado, gracias a la vacuna, vean, había una estimación anual de casi 4 millones de casos, y tras la vacuna que se empezó tras un brote en 1989 que se presentó, pues obviamente hasta ese tiempo se consideró la necesidad de vacunar a las personas. Y es que en 1988 aparece la primera dosis de la vacuna MMR, que es la vacuna de sarampión. Voy a utilizar aquí el puntero. Vamos acá. Entonces, les comentaba. Vean qué fue lo que pasó desde el punto de vista epidemiológico. Posteriormente, después de la primera dosis que se aplica en estos años, hasta 1991 empezó a haber un nuevo brote otra vez. Y es cuando se decide aplicar una segunda dosis de la vacuna. Estamos hablando que actualmente el Esquema Nacional de Vacunación pide que se aplique una dosis de sarampión, rubiola y parotiditis al año de edad, y posteriormente a los 6 años se pone una segunda dosis. Quiero comentarles que después de la primera dosis, vean el impacto de casi 500,000 de casos reportados, se redujeron a 55,000 casos y las muertes hasta 129 muertes. El punto aquí es que el sarampión endémico hasta el año 2000 se declara eliminado. Y siempre me ha gustado poner esto entre comillas porque finalmente sabemos que ha habido brotes a lo largo de la historia de sarampión. Entonces, ¿qué pasa tras la era post-eliminación? En la era post-eliminación, de los casos que se reportaban de manera anual, vean, a pesar de todo, se siguen reportando casos que son 37 a 220 casos anuales, y del 2001 al 2011 se reportaron 911 casos. El 40% de estos casos que se fueron presentando, de los casos que se han ido presentando, pues obviamente el 40% son casos importados. Y el 26% de estos casos, pues son casos que están contagiados por estos pacientes que llegaron con estas infecciones. Saben que el 65% de los casos de esos pacientes que no eran vacunados, la mayoría de los pacientes se desconocían, por lo menos en el 20%, quién o cómo habían adquirido la enfermedad. Entonces, hasta 12% era de causa desconocida, y se presentaba una media anual de 62 casos. Sí quiero comentarles que lo preocupante durante este tiempo, vean que se presentaron de 2001 a 2011 911 casos, vean
Nada más aquí resulta que en el puro año 2014 se presentaron un brote de 644 casos de manera total y sigue habiendo brotes. En 2017 la enfermedad generó más de 110,000 defunciones. Bienvenidos a las personas que están ingresando. Muchas gracias por su interés. En 2017 se presentaron hasta 110,000 defunciones en todo el mundo y la mayoría de los pacientes eran pacientes menores de 5 años de edad. El punto aquí es que se ha estimado que desde el año 2000 hasta 2017 la vacuna contra el sarampión ha impedido que por lo menos más de 21 millones de personas se mueran. Y lo que convierte, de acuerdo a lo que dice la CDC, una de las mejores inversiones en salud pública que se han hecho. Entonces, la mayoría de las muertes se deben a complicaciones de las cuales vamos a discutir más adelante de sarampión y son más frecuentes en pacientes menores de 5 años de edad y en algunas personas adultas de más de 30 años de edad. Se puede presentar también en personas adultas. Nada más les comento y les recuerdo pues que la vacuna está por primera vez en la Ciudad de México, en territorio nacional se empezó a aplicar antes de 1988. Hay otras enfermedades que se pueden presentar a lo largo de la vida, esto no sí voy a entrar en detalle más adelante, o en una plática posterior, mejor vamos a hablar cómo una persona se puede infectar. Les voy a mostrar unas imágenes, esto es del virus, qué características tiene el virus. El virus es un virus que pertenece a esta familia que se llama paramyxovirus, es un morbillivirus. El virus en realidad es un virus RNA, es monocatenario, es un virus en realidad muy pequeño, mide casi 200 nanómetros y como están viendo en la imagen del lado derecho hacia la parte inferior, ese virus cuenta con varias proteínas que le permiten al virus sobrevivir en algunas superficies hasta 2 horas. Y esas proteínas van a permitir su fusión. Esto que ustedes están viendo aquí es el epitelio respiratorio. En el epitelio respiratorio hay unos receptores que son los receptores principales llamados CD46, que están viendo en la imagen de las diapositivas, y esos CD46 quisiera que vieran que es donde el virus se enlaza. A veces el virus es un virus pequeño, les comentaba, es un virus que ni siquiera tiene tanto peso. Se une a sus receptores a través de una glicoproteína que se llama glicoproteína de fusión, y una vez que se une al receptor, posteriormente activa otra proteína que se llama hemaglutinina, que es lo que le permite acceder a la célula. ¿Cómo ingresa el virus al cuerpo? A través del aparato respiratorio. Estamos hablando que hay microgotas al momento de que un paciente tose. Esas microgotas se pueden mantener suspendidas en el aire y aparte resulta que caer en las superficies puede estar hasta 2 horas en algunas superficies y el alcance que puede tener el virus, de acuerdo a lo que dice la literatura, son hasta 4 metros los que puede alcanzar e infectar. Una vez que se encuentra dentro de la célula, quisiera que vieran esto, se empieza a replicar dentro del citoplasma y lo que hace directamente es colocar unos receptores que están aquí viendo en las células. Esto lo hace la mayoría de los virus. Y una vez que coloca estos receptores, lo que hace, esos receptores son detectados por el sistema inmunológico y posteriormente lo que hacen es destruir estas células. En realidad el sistema inmune tiene un sistema de defensa que le permite identificar todos aquellos errores que se van presentando en las células y eso le permite identificar a los virus que están dentro de las células y generar esa destrucción que estamos viendo. Y prácticamente el cuadro clínico es secundario a esa respuesta inmunológica. Aquí está un paciente que está enfermo. El paciente al momento de toser va a expeler esas microgotas de flush o microgotas que estamos viendo. Y esas microgotas pues vienen esos virus que están ahí. Esos virus, como les comentaba, las microgotas pueden viajar hasta 4 metros, directamente estar 4 metros alrededor de ese paciente. Y en las superficies, como les comentaba, puede durar suspendido en el aire hasta por horas. Y en las superficies puede estar hasta 2 horas. Y es muy sencillo porque el paciente que de repente tiene contacto con los virus, pues obviamente se lo puede llevar a la boca
Y las imágenes que están viendo ustedes es cuando recién empieza el proceso infeccioso. Esto es en los carrillos. Los carrillos son la parte interna de la cavidad bucal. Se le llama enantema, esto también, o se llaman manchas de Koplik. Estas manchas son unas manchas blanquecinas que están en lo que son los carrillos, que es la superficie interna de las mejillas, y vean cómo tienen esta distribución. Incluso no solamente es en la porción interna, sino pueden estar también presentes y mimetizar alguna enfermedad viral también, como es un virus que se llama Coxsackie, puede ser muy similares. ¿Qué otra característica tiene? De manera inicial, el virus pues entra aquí a esta zona y posteriormente a los días empieza a aparecer este exantema que estamos viendo. Como les comentaba al principio, por definición exantema son todas aquellas lesiones presentes en grado variable en la piel, secundarias mayormente a una infección viral. No solamente los virus son capaces de causar un exantema, ahorita vamos a ver qué características tiene el exantema. Aquí vamos a abrir una línea de tiempo. El periodo de incubación del virus son de 12 días, aproximadamente son de 10 a 12.5 días, que es el promedio. Una vez que el paciente tiene contacto con esas gotas que les estaba comentando, el paciente puede pasar por una fase asintomática y posteriormente esa fase prodrómica. La fase prodrómica, el paciente tiene algo que se llama coriza, es decir, tiene flujo nasal, tiene conjuntivitis, tiene mal estado general, puede haber fiebre, el paciente empieza a toser, empieza con flujo nasal también, obstrucción nasal y aparecen las manchas de Koplik. Para posteriormente, entre 3 y 5 días posteriores a esto, empezar con un exantema. Sí quisiera aquí puntualizarles que el exantema tiene unas características principales. Ninguna otra infección viral tiene esta característica, como es el sarampión. El sarampión en realidad pone en muy mal estado general a los niños. No solamente, insisto, los niños, ya hay casos, hay reportes en pacientes adultos y saben que el sarampión es más peligroso en los pacientes adultos para todos aquellos que antes de 1988 nacieron y todos los pacientes que no han tenido una aplicación de la vacuna doble viral, que es la de sarampión y rubiola, y esa está disponible a partir de los 12 años de edad. Entonces, ¿por qué antes del 88? Les comentaba anteriormente que la vacuna por primera vez se autorizó en nuestro país hasta el año de 1988, después de un brote que hubo en Estados Unidos. Bueno, el exantema, les comentaba, es un exantema que es cefalocaudal, es decir, empieza a aparecer en la cara, en la cabeza del paciente. Hay ganglios retroauriculares y posteriormente aparecen las manchas de Koplik. Posteriormente, lo que es la fase prodrómica, aparece este exantema que es cefalocaudal, es decir, empieza en la cabeza y se va extendiendo hacia el tórax, posteriormente al abdomen, y eso pone en muy mal estado general al paciente. El paciente no quiere comer durante todos estos días. ¿Cuánto tiempo puede durar el exantema? Puede durar hasta 7 días. Y para los que no estaban presentes al inicio de la sesión, les comentaba, esta plática pues, se intitula ¿Es sarampión en épocas de COVID? Y les comento porque si todos los reflectores actuales están en la enfermedad que prácticamente está de moda, pues porque todo el mundo habla de esto, que es la infección por coronavirus, se ha perdido y se ha pasado por alto el saber que hay un brote también, no solamente de esto, sino un brote de sarampión importante en el centro del país. Entonces, ¿cuántos días va a durar ese exantema? Dura 7 días, de 7 a 10 días aproximadamente, y tiene un carácter de resolución para los pacientes. Aquí el problema es que durante estos días, entre el día 3 y 5 que aparece el exantema, en esta fase se puede ver interrumpida por complicaciones. ¿Qué complicación puede ser? En realidad puede ser una otitis media, que son infecciones en el oído. También puede haber neumonía en los pacientes, como están viendo en la imagen, pero si hay algo que nos preocupa realmente es los datos de leucoencefalitis o encefalitis viral, que tiene 3 variaciones que más adelante vamos a ver, que prácticamente lo que termina generando mortalidad en los pacientes es precisamente las complicaciones. ¿Qué variantes son esas? Son estas 3. Es eso que se llama leucoencefalitis aguda. La mayoría de los pacientes presenta ese cuadro clínico. ¿Qué características tiene? Imagínense nada más el paciente que tiene esas características de sarampión y que al 5.º día empieza con alteraciones del estado de conciencia, con irritabilidad. El paciente empieza a persistir con la fiebre y posteriormente con crisis convulsivas. Insisto, tiene un carácter de
los pacientes que se pueda presentar, vean, se presentan los pacientes hasta en 1 de cada 1000. Y si el paciente está vacunado, no es un excluyente, porque incluso el paciente, les recuerdo que las vacunas están diseñadas para prevenir las formas graves de las enfermedades infecciosas. Entonces aquí el problema es que el paciente vacunado puede presentar sarampión también. La segunda variante es esto que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Ese es un problema realmente porque el paciente aparentemente se resuelve el cuadro de sarampión y se resuelve el cuadro de encefalitis y empieza que a los meses posteriores el paciente empieza a presentar un deterioro neurológico, empieza a desconocer a los papás, se deja de mover, se queda postrado y el paciente poco a poquito se va deteriorando hasta que se muere. Y la encefalitis de cuerpos de inclusión, esta es la forma más grave de enfermedad. Se presenta en los pacientes con VIH, digo, saben, tanto en adultos como en pacientes del área pediátrica. 60% de los pacientes que tienen leucoencefalitis aguda se va a resolver, el 25% puede dejar secuelas mayores y solamente un 15% de los pacientes van a fallecer. Vamos a hablar un poquito acerca de la epidemiología, porque aquí es donde de repente empieza lo de si es primera o segunda fase y bla, bla, bla. Un caso importado es todo aquel paciente que viene de otra ciudad, por ejemplo, viene de otra ciudad el paciente o viene de otro país y resulta que ya viene con datos de sarampión, pacientes que van en tránsito para cruzar a Estados Unidos y que cruzan la frontera de nuestro país y resulta que son casos importados que se puedan presentar. El problema aquí es cuando ya hay casos locales adquiridos, como es el que ha pasado en la Ciudad de México. Hay casos que se han estado presentando y ya hay más de 60 casos reportados en un periodo de tiempo menor de un mes, y pues estamos hablando que eso es lo que está sucediendo actualmente. Diagnóstico es clínico, insisto, la parte es que la mayoría de los pacientes que presentan enfermedad, ninguna otra enfermedad puede tener estas características. Y si ustedes me preguntan, oye, ¿qué de los casos que no presentan exantema? ¿Puede ser sarampión? Sí, sí puede ser. Un paciente que presente un resfriado nada más, eso puede haber sido sarampión. Obviamente es complicadísimo dar con esos pacientes. Ahorita vamos a analizar una de las causas que han estado reportando por qué se presentan brotes esporádicos de enfermedad. Diagnóstico puede ser epidemiológico también, serológico y puede ser molecular. Y nada más y recordarles que no es una enfermedad que se presente solamente en pacientes del área de pediatría, se presenta en pacientes adultos con una forma de gravedad un poquito más severa. Tratamiento sintomático, hay que tratar las complicaciones. Si los pacientes tienen neumonía, pues hay que darles tratamiento para la neumonía. Si el paciente tiene encefalitis viral, no se da antibiótico. Ese paciente hay que darle manejo de soporte. Si tiene edema cerebral y todo, pues hay que hospitalizarlo, pasarlo a terapia intensiva en lo que se va resolviendo el proceso. No piensen que casi concluimos. Estuve buscando algunos factores detonantes. Esta diapositiva, pues sí me faltó terminarla porque tuve consulta ahorita. Entonces, los factores detonantes son los que comentan que la CDC, que aquí les dejo más adelante varios puntos de análisis. Los factores detonantes ha sido algo que se llama la pobre manutención de la cadena fría. ¿De qué estamos hablando? De la falta de tener cuidado en el momento de manipular las vacunas, de dónde vienen, en qué condiciones vienen, si el proveedor se las entrega en buenas condiciones o si las vacunas pues están aparte caducadas o no. Esos son factores relacionados a la vacuna. Hay factores relacionados al ambiente que actualmente estamos viviendo. Muchos de ustedes saben que hay papás que son antivacunas, totalmente no les gusta vacunar a sus hijos. Y resulta que uno de los principales detonantes fue precisamente una publicación que se hizo hace mucho tiempo. Aquí hay un link que les dejo abajo, es que no terminé, discúlpenme esta diapositiva, en el cual hablaban que no existe realmente una relación entre el autismo y la vacunación con la MMR. ¿Dónde salió, dónde surgió ese mito? Ese mito surgió en 1999, tras la publicación de un artículo por parte de un médico, el cual decía que 9 pacientes que tenían signos clínicos de autismo habían sido vacunados con la vacuna MMR. ¿Qué es lo que sabemos actualmente del autismo? El autismo es multifactorial, en realidad no es un factor único el que lo detona. Y el factor genético más importante que se presenta en el autismo es la incapacidad que tienen ciertos grupos neuronales para
para migrar. Esa falta de migración es lo que impide o lo que permite, junto a aunado a otros pacientes, a otros factores, perdón, que se presente el autismo. Insisto, es multifactorial. Incluso se ha habido relación con la microbiota colonizante del intestino. Ha habido relación también, la disbiosis puede generar, porque te estoy hablando que en 1999, quien haya publicado ese artículo, ahorita no les tengo la referencia, posteriormente se las puedo dejar, había hablado de que la mayoría de los pacientes tuvieron inflamación intestinal posterior a la aplicación de la vacuna. Entonces, mucha gente se queda con esta idea y mucha gente evita vacunar a sus hijos y ha sido otro de los factores. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber de los brotes actuales? Que la mayoría de las personas a las que les dio sarampión no estaban vacunadas. Sarampión todavía ha sido común en algunos otros países donde no se ha normado la aplicación de la vacuna y muchos pacientes que viajan, y así como ha pasado con COVID, viajan y traen sarampión hacia los países de origen y se puede propagar a comunidades que no hayan tenido la vacuna. Sí me gustaría terminar nada más y comentarles con algunas conclusiones, entre ellas pues, que lo importante en este punto, que si la mayoría de las personas no está vacunada, pues hay que tener acceso a las vacunas, a la vacunación universal. Les recuerdo que durante el año y casi un año hubo desabasto de la vacuna de sarampión. Digo, no es sorpresa que de repente haya un brote de sarampión, se les quieren ir al cuello a los papás antivacunas. Es cierto, está pasando, tengo pacientes incluso que son antivacunas, pero les comento que no es la única causa. Hubo desabasto de la vacuna durante mucho tiempo, unos 6 meses, 7 meses. Entonces, esta parte, por ejemplo, el sarampión todavía es común en muchas partes del mundo. Pues obviamente las personas que van a viajar a otros países que son zonas endémicas, pues hay que sugerirles que se pongan la vacuna. Y la vacuna no es una vacuna para niños nada más. Hay que vacunar a las personas adultas que desconozcan su estatus o si van a viajar a zonas hiperendémicas. Sarampión se puede propagar a comunidades que no hayan sido vacunadas. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Informar a nuestros pacientes y vacunar a nuestros pacientes de alto riesgo. No sé, hay un chat disponible aquí, chicos. No sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda que quisieran expresar. Muchas gracias, doctora Patricia Terán, por estar al pendiente. Voy a dejar disponible esta presentación por si no la vieron desde un principio, está grabada y la vamos a dejar disponible en la página para que ustedes la puedan ver. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda la pueden dejar ahí en Facebook y veremos si en las siguientes vemos más temas. Muchas gracias a todos.